Vamos a la conferencia de prensa de la ciudad. Quienes se encontraban a cargo de las investigaciones de los emblemáticos casos de corrupción en el Perú. La fecha y horario elegidos para esa conferencia de prensa deja clara la intención que un acto de semejante impacto pase lo más inadvertido posible, en momentos en que las familias estaban preparándose para recibir el año nuevo. Nos preocupa seriamente el proceder del fiscal de la Nación. Su decisión obstaculiza y pone en riesgo el proceso de investigación ya iniciado, debilitando enormemente la lucha contra la corrupción que viene realizando nuestro gobierno. Con este accionar, el fiscal de la Nación solo logra dañar profundamente los intereses del Perú, causando la indignación de la ciudadanía, la misma que comparto. Queremos sanciones ejemplares para aquellos que le hayan jugado mal al país. Basta de impunidad. Por ello, en el uso de mis atribuciones establecidas en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, el día de hoy, en sesión de Consejo de Ministros extraordinario, se aprobó el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. El día de mañana, a las 13 horas, iré al Congreso de la República y presentaré personalmente este proyecto, como claro gesto de la importancia que mi gobierno asigna a la lucha anticorrupción. Solicitamos que el Congreso considere este proyecto de ley como materia de la agenda fija dentro de la ampliación de la primera legislatura extraordinaria. Exhorto al Congreso a tratarlo con el carácter de urgencia que el caso requiere, para no tener que llegar a una cuestión de confianza, ya que la lucha contra la corrupción representa el eje número 1 de la política general de gobierno, que está establecida por el Decreto Supremo 056-2018 de la PCM. Asimismo, el día de mañana, el ministro de Justicia presentará una exhortación sobre las actuaciones del fiscal de la Nación, fundado en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052. Nosotros no solo proclamamos la lucha anticorrupción, la practicamos, y es uno de los 5 ejes de nuestra política general de gobierno. Como afirmé hace un tiempo, no nos van a doblegar, no van a doblegar a los compatriotas que están luchando contra la corrupción. Usaremos todas las herramientas que la Constitución contempla para derrotarla. Corresponde que todos los poderes del Estado hagan lo mismo y que prioricen la demanda ciudadana de justicia por encima de cualquier otro interés. Hoy, más que nunca, necesitamos de una ciudadanía vigilante y comprometida con nuestro país. Tengo la convicción que si permanecemos unidos y actuamos juntos por el bien del Perú, saldremos ganadores en esta lucha. El 2019, que hoy iniciamos, será un año de grandes retos y a la vez de esperanza y oportunidades para que más peruanos y peruanas se unan a esta lucha para construir un país justo que merecemos y queremos para nuestros hijos. Muchas gracias.
pronunciamiento del presidente de la República, Martín Vizcarra. Se ha anunciado que va a ser así, en base al artículo 107 de la Constitución Política del Perú. El Ejecutivo ha aprobado un proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. Será el mismo jefe de Estado quien llevará el proyecto al Legislativo y ha exhortado también al Congreso de la República que priorice este tema para no llegar a un tema de cuestión de confianza. Se confirma entonces solamente pronunciamiento del jefe de Estado Martín Vizcarra, no hay lugar a preguntas. En estos momentos invitan a retirarse a los periodistas ya que la sesión continuará por breves minutos más. Información desde el Palacio de Gobierno, adelante en estudios. Gracias, Carlos Ábalos, por esta importante información. Entonces, repetimos ya lo que ha señalado nuestro compañero. Mañana a la 1 de la tarde, el presidente de la República, Martín Vizcarra, presentará este proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público, este proyecto que ha sido aprobado en esta sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, según el artículo 107 de la Constitución Política del Perú. También ha hecho una exhortación al Congreso de la República para que considere como materia prioritaria acoger este proyecto de ley y que no llegar a tener que utilizar la figura de la cuestión de confianza. Esto ha señalado el presidente de la República, Martín Vizcarra. Vamos a volver a escuchar precisamente esta parte, este anuncio. Adelante. Realizado por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, quien sorpresivamente removió de su puesto a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes se encontraban a cargo de las investigaciones de los emblemáticos casos de corrupción en el Perú. La fecha y horario elegidos para esa conferencia de prensa deja clara la intención que un acto de semejante impacto pase lo más inadvertido posible, en momentos en que las familias estaban preparándose para recibir el Año Nuevo. Nos preocupa seriamente el proceder del fiscal de la Nación. Su decisión obstaculiza y pone en riesgo el proceso de investigación ya iniciado, debilitando enormemente la lucha contra la corrupción que viene realizando nuestro gobierno. Con este accionar, el fiscal de la Nación solo logra dañar profundamente los intereses del Perú, causando la indignación de la ciudadanía, la misma que comparte. Queremos sanciones ejemplares para aquellos que le hayan jugado mal al país. Basta de impunidad. Por ello, en el uso de mis atribuciones establecidas en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, el día de hoy, en sesión de Consejo de Ministros extraordinario, se aprobó el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. El día de mañana, a las 13 horas, iré al Congreso de la República y presentaré personalmente este proyecto, como claro gesto de la importancia que mi gobierno asigna a la lucha anticorrupción. Solicitamos que el Congreso considere este proyecto de ley como materia de la agenda fija dentro de la ampliación de la primera legislatura extraordinaria. Exhorto al Congreso a tratarlo con el carácter de urgencia que el caso requiere, para no tener que llegar a una cuestión de confianza, ya que la lucha contra la corrupción representa el eje número 1 de la política general de gobierno, que está establecida por el Decreto Supremo 056-2018 de la PSPCM. Asimismo, el día de mañana, el ministro de Justicia
presentará una exhortación sobre las actuaciones del fiscal de la Nación, fundado en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052. Nosotros no solo proclamamos la lucha anticorrupción, la practicamos, y es uno de los 5 ejes de nuestra política general de gobierno. Como afirmé hace un tiempo, no nos van a doblegar, no van a doblegar a los compatriotas que están luchando contra la corrupción. Usaremos todas las herramientas que la Constitución contempla para derrotarla. Corresponde que todos los poderes del Estado hagan lo mismo y que prioricen la demanda ciudadana de justicia por encima de cualquier otro interés. Hoy, más que nunca, necesitamos de una ciudadanía vigilante y comprometida con nuestro país. Tengo la convicción que si permanecemos unidos y actuamos juntos por el bien del Perú, saldremos ganadores en esta lucha. El 2019, que hoy iniciamos, será un año de grandes retos y a la vez de esperanza y oportunidades para que más peruanos y peruanas se unan a esta lucha para construir un país justo que merecemos y queremos para nuestros hijos. Muchas gracias. Pronunciamiento del presidente. Este es el anuncio entonces del presidente Martín Vizcarra en buscar una lucha contra la corrupción. Ha señalado que se van a usar todas las herramientas dentro de la Constitución para este fin. Vamos a recoger algunas reacciones con respecto a este anuncio de la aprobación del proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. Y tenemos en línea telefónica al congresista de Acción Popular, Johnny Lezcano. Congresista Lezcano, ¿cuál es su opinión, por favor? Buenas tardes y feliz año. ¿Qué tal, Katia? ¿Qué tal, Katia? Muy buenas tardes, feliz año para todos. Nosotros coincidimos en gran parte de lo manifestado por el presidente de la República. Ya hemos presentado el 18 de agosto del año pasado un proyecto de ley que propone la declaratoria de emergencia del Ministerio Público. Entiendo que Frente Amplio también lo ha hecho, de tal manera que este sería un tercer proyecto que ahora el presidente ha pedido que se vea con celeridad en esta ampliación de la legislatura extraordinaria en el Congreso de la República. Claro, esto... En realidad es... Sí. Claro, esto lo ha pedido con carácter de urgencia y ha señalado que espera no tener que llegar a esta figura de la cuestión de confianza, congresista. Sí, yo creo que es absolutamente urgente que el Congreso trate en la Comisión de Justicia, luego en el Pleno del Parlamento Nacional este asunto y disponer la reorganización del Ministerio Público, porque lamentablemente el señor fiscal de la Nación está tratando esta institución de manera incalificable, tratando de proteger a procesados por corrupción que se están siendo investigados por los fiscales José Domingo Pérez y el señor Vela. De manera tal que es indispensable, para no retroceder en la lucha contra la corrupción, disponer una reorganización, pueda ponerse orden en esta institución que está siendo manejada pues de manera subalterna, que hay intereses políticos subalternos, consecuentemente, que están permitiendo proteger a algunos acusados en el caso Lavallato. ¿Qué duda cabe? Entonces yo creo que es en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que las fuerzas políticas, aparte de lo dicho por el presidente de priorizar este proyecto de ley de declaratoria de emergencia del Ministerio Público, que ya otras fuerzas políticas hemos presentado, debía verse en el Congreso de la República con carácter prioritario las acusaciones contra el señor fiscal de la Nación. No te olvides que el señor hablaba de manera irregular con los llamados delincuentes de cuello blanco, el caso de los hermanitos, ¿no? Los conocidos hermanitos. Y esto hasta ahora no se ve en el Parlamento Nacional. Esto debía verse también, dado que se va a ver un proyecto que va en ese sentido, debía verse también como prioritario la acusación contra el señor Chávez para establecer
las responsabilidades que se tenga que establecer en la subcomisión de acusaciones constitucionales. De tal manera que hay muchísimo trabajo que realizar y en esta difícil tarea de poder de reconducir la tarea en la lucha contra la corrupción, porque ayer ha sido un golpe muy fuerte contra estos empeños que estamos haciendo de investigar a los corruptos. Ha habido un golpe de la mafia el día de ayer que ha sacado obviamente a los fiscales que se habían comprometido fuertemente para investigar a gente que antes no había estado investigada y ahora sí está siendo investigada con la seriedad y con los elementos de prueba correspondientes. Claro, congresista. Sí, ¿y cuál es el procedimiento a seguir luego de que el presidente el día de mañana presente este proyecto de ley ante el Congreso? Bueno, pasa a la Comisión de Justicia, puede pasar a la Comisión de Constitución, dictaminarlos y luego al Pleno del Congreso, a efecto de que pueda vertirse lo más antes posible, salvo que la Junta de Portavoces pueda exonerarlo de los dictámenes de estas comisiones. Eso no va a suceder, porque como saben muy bien, tanto el fujimorismo como el APRE están protegiendo al señor Chávarri, ¿no? Esto desde hace tiempo atrás, y por eso nosotros en agosto ya presentamos el proyecto de ley para que se declare en emergencia la Fiscalía, que en estos momentos está en una grave crisis por estas resoluciones que las hemos leído, que se han publicado en el diario oficial peruano el día de hoy, y que no da ninguna razón válida para la remoción del cargo en el caso del señor Domingo Pérez y del fiscal Vela. De manera tal que debemos, no solamente el pueblo en las calles de forma pacífica protestar, sino debemos tomar las acciones legales correspondientes en el Parlamento Nacional, las acciones parlamentarias, para poder reconducir este trabajo tan difícil que nos quiere malograr el señor fiscal Chávarri, que está actuando con muchísima temeridad y que está poniendo en riesgo todo el futuro del Perú, porque con corrupción no podemos hacer absolutamente nada. De manera tal que nosotros vamos a apoyar las iniciativas que se han presentado, porque ya nosotros hemos presentado los proyectos y consecuentemente también vamos a pedir y vamos a hablar con la bancada para que en el caso no se vea el caso del señor Chávez en la subcomisión de acusaciones constitucionales, tendremos que retirarnos de esa subcomisión de manera de protesta hasta que se pueda ver con prioridad el caso de las acusaciones contra el señor Chávez, que está actuando en contra de los intereses nacionales, prácticamente traicionando a todo el Perú. Ok, muchísimas gracias, congresista Johnny Lescano, por esa comunicación con N Noticias. Y de inmediato tenemos en la línea telefónica al ex fiscal Avelino Guillén, para que también nos comente esta aprobación de este proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. Fiscal Guillén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Su impresión, por favor. Es una medida indispensable, ¿no? La crisis en el Ministerio Público ya ha tocado piso, ¿no? Ya no hay el Ejecutivo está haciendo bien en plantear esta respuesta, y además es obligación del Estado peruano el combate a la corrupción. En consecuencia, considero que es una medida pertinente, y espero que el Congreso de la República responda a esta solicitud de manera positiva y no esté dilatando la discusión de esta importante norma. Lo que ha hecho ayer el fiscal Chávarri es un acto de impunidad, ¿no? Está la separación de los fiscales Vela y José Domingo Pérez implica la clausura de la investigación en rigor. O sea, ya no se puede esperar nada del Ministerio Público bajo la conducción del fiscal de la Nación actual. Claro, ahora, muchos congresistas, sobre todo de Fuerza Popular, que se han mostrado pues a favor de la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, será pues que el presidente Martín Vizcarra está haciendo un acto de intromisión, o de repente está tratando de amedrentar al Congreso al tocar nuevamente la figura de cuestión de confianza. El presidente está actuando en consonancia con los resultados del referéndum. Más del 85% de la población exige un cambio en el sistema de justicia. Exige ya no más corrupción, no más cuellos blancos, y el Ejecutivo tiene que reaccionar y actuar de acuerdo a este masivo respaldo ciudadano.
Y lo curioso es que el fujimorismo, el aprismo y algunos sectores de la judicatura actúan como si no hubiera ocurrido nada y que los resultados del referéndum no implican ningún cambio. Y eso no es así. Claro. Continúan con este tipo de conductas que, en mi concepto, lo que hacen es retrasar y poner obstáculos a la investigación de un caso tan complejo como es el caso Lavallato. Claro, ahora, el presidente Martín Vizcarra también ha señalado de que el ministro de Justicia mañana mismo va a presentar una exhortación sobre el comportamiento del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. ¿Qué significa? Bueno, eso está establecido en la ley orgánica, ¿no? Que el ministro de Justicia puede formular una exhortación, obviamente con absoluto respeto a la autonomía de una institución tan importante como el Ministerio Público, a efectos de que el desempeño funcional del Ministerio Público esté encaminado en lo que son los objetivos del Estado peruano, que es el combate a la corrupción, el lavado de activos, el narcotráfico. En tal sentido, esa es una invocación que resulta saludable en el sentido de que invoca pues, a que los fiscales redoblen sus esfuerzos y retomen una senda de lucha contra la corrupción que lamentablemente ayer no se ha visto. Claro, ¿no? Y sobre todo reprochar, como dice el presidente Martín Vizcarra, que este anuncio del retiro de estos fiscales del caso especial Lavallato, pues se haya hecho a pocas horas de recibir el año nuevo, ¿verdad? No ha reflejado un comportamiento del todo adecuado. Y eso es porque no existe ninguna justificación legal. Es una medida arbitraria. No hay si usted analiza el discurso del fiscal de la Nación, no hay una justificación. Está hablando de un tema personal. Claro. Porque no tienen el debido comportamiento y no respetan su jerarquía. Esos son temas subjetivos, o sea, aspectos de índole personal que no tienen por qué poner trabas a una investigación tan compleja y tan delicada. Uh-huh. Así es. Muchísimas gracias, fiscal Avelino Guillén, por esta comunicación con el Canal N. Ahora, enseguida, nos comunicamos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde también para conocer sus impresiones sobre ya lo anunciado por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Congresista, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer saludarlos y feliz año. Feliz año, igualmente. ¿Qué le parece que en sesión extraordinaria el Consejo de Ministros pues se haya aprobado este proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público? Bueno, yo creo que el presidente está reaccionando rápidamente, pero hay que recordarle también que hay una serie de proyectos de reformas del sistema de justicia, del Ministerio Público en el Congreso que se podrían reactivar perfectamente bien. Nosotros mismos en la bancada hemos presentado algunas iniciativas al respecto. Así que yo creo que me parece bien que el presidente se preocupe por el tema, pero me preocupa también que quiera chantajear o amenazar al Congreso con cuestiones de confianza que a mí me parece que no tienen nada que ver con el asunto. Todos queremos la reforma del Poder Judicial, la reforma del Ministerio Público. Queremos un Ministerio Público donde no haya una guerra interna que está destruyendo a una institución de prestigio en el pasado y que afecta durísimamente a la justicia, a la democracia y a la gobernabilidad en el país. Todos queremos eso, pero no se puede hacer pues en base a amenazas o de chantajes de ninguna manera, ¿no? Claro, pero ¿por qué amenazas? El fiscal Avelino Guillén ha señalado que la figura de cuestión de confianza está dentro de las atribuciones del presidente de la República. ¿Por qué tendría que llegar a esos? Sí. La cuestión de confianza es una cosa que hay que diferenciar de lo que es voto de confianza y es un tema bastante largo para poder conversar en este momento. Pero no se haría en este caso, no se podría aplicar a mi modo de ver. No hay manera de aplicarlo, ¿no? Pero lo que sí puede hacer el presidente del Congreso es exhortar a sus colegas a que
de aquí al 30 de enero, revisen y aprueben la ley de la Junta Nacional de Justicia, y por ahí están las soluciones de la remoción que hay que hacer del Ministerio Público. Y claro, cualquier otra iniciativa que pueda venir que no conocemos, que se ha anunciado que llegará mañana, pero que no conocemos en su integridad, podemos también, por supuesto, hacer una reforma del Ministerio Público, reforma que hemos pedido hace mucho tiempo, y que puedan remover a todos los fiscales supremos, sin excepción alguna, porque ellos son, de una manera o de otra, en mayor o menor responsabilidad, ellos tienen la conducción de ese sector del Estado, de esa institución, y hay una guerra interna que ha destruido o está destruyendo esa misma institución. Claro, ahora el congresista Johnny Lescano ha dicho que va a apoyar este proyecto de ley. ¿Usted? Mire, yo creo que apoyamos la idea o la iniciativa, pero vamos a ver el proyecto primero. Mientras no venga a la mano, no estudiemos el proyecto, es difícil saber si se puede apoyar o no. En principio la idea nos parece interesante y hay que trabajar en eso. Ya lo hemos planteado con anterioridad. Hay que hacer una reforma profunda del Ministerio Público. No puede seguir como está. No puede seguir de pleitos entre fiscales supremos y entre fiscales superiores e inferiores. Es decir, hay una guerra total dentro del Ministerio y eso es inaceptable. Eso le da una pésima imagen al país dentro y fuera, porque ¿cómo vamos a negociar con autoridades del Brasil que hay un Ministerio Público en el Perú que está totalmente dividido y fraccionado? Eso es imposible hacerlo. Por tanto, queremos una reforma y hay que hacerla lo más pronto posible, pero lógicamente sin chantajes y sin condicionamientos, ¿no? Ok, congresista, muchísimas gracias por esta comunicación con Canal N, y enseguida tendremos al vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, también para recoger su opinión acerca de esta aprobación del proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. Congresista Tubino, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, un feliz año, Katia. Feliz año. Bueno, con relación a este tema, sí, es un proyecto de ley que va a presentar el presidente de la República, que hay que analizarlo, hay que ver que esté dentro, marcado en la Constitución Política del Perú, y lógicamente también he escuchado a Víctor Andrés García Belaúnde decir de que hay otros proyectos relacionados con el mismo tema ya en el Congreso. Entonces, no es cuestión de que se le trate de transmitir a la ciudadanía que es el presidente de la República o el Poder Ejecutivo lo primero que presenta un proyecto de ley en el sentido de ver, solucionar los problemas que hay en el Ministerio Público. Claro, ahora pero es de manera urgente, porque pueden haber otros proyectos, pero no se ven en el momento. Por eso el presidente ha dicho que es de carácter urgente. Sí, es de carácter urgente, pero como digo, hay que ver el texto de este proyecto de ley, hay que analizarlo debidamente de acuerdo a la Constitución. Para eso tenemos en el Congreso la Comisión de Constitución, porque estamos frente a una institución que es la Fiscalía, que es una institución autónoma, de acuerdo a la Constitución Política del Perú. Entonces hay que ver qué es lo que está planteando el Poder Ejecutivo con relación al tema, y eso analizarlo estrictamente en los canales constitucionales. Ahora, usted como vocero de Fuerza Popular se han mostrado obviamente a favor de la decisión de Pedro Chávarri de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y él en un tuit, el fiscal de la Nación, ha señalado de que descarta cualquier tipo de complacencia con algún partido político y o grupo de poder, ¿no? Pero esto en el grueso de la población ya no le creen al fiscal. Acá hay un tema. Nosotros lo que hemos dicho es que se debe respetar la institucionalidad y la Constitución. Y con relación a esta remoción del día de ayer del fiscal Chávarri, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, de acuerdo a toda la normativa que existe en esta institución, el fiscal puede hacer ese relevo que se ha producido el día de ayer. Y eso es lo que nosotros hemos dicho. Nosotros decimos de que en un país democrático tenemos que robustecer, reforzar las instituciones, y eso es lo que hace a un país verdaderamente democrático. Entonces, eso es lo que hemos vivido el día de ayer. Hemos visto un relevo que lo que está dentro de los canales constitucionales, y eso lógicamente
ha sido el fondo del comentario nuestro. Claro, pero ¿le parece la forma correcta en que el fiscal de la Nación hizo este relevo a pocas horas del Año Nuevo, como señala el presidente Vizcarra, para que esto de alguna manera pase desapercibido, teniendo en cuenta que las personas estaban enfrascadas en su celebración? Mira, yo no conozco los detalles en el sentido de por qué se ha hecho a esa hora, pero que... ¿Pero qué le parece en todo caso? No, yo lo que te puedo decir es lo siguiente: a fin de año, en varias instituciones de nuestro país se hacen los cambios o... Pero no de esa manera, nunca se ha visto. Bueno, eso es algo, sí, que es nuevo, pero no por eso es antilegal o anticonstitucional. Entonces, eso es lo que nosotros nos hemos referido. Ahora, ya las sutilezas con respecto al tema ya es opinión de cada quien. Pero también yo quiero dejar bien claro que Fuerza Popular no tiene ningún temor de lo que venga en los próximos días del Brasil. Tenemos ya en la mano la agenda de lo que se va a trabajar en cuanto a declaraciones de los testigos protegidos en Brasil del día 14 al 18. No hay ningún tema que involucre a Fuerza Popular. Todos son relacionados a contratos y posibles dineros ilícitos que se hayan entregado. Nosotros no hemos sido gobierno y Keiko Fujimori no ha sido presidenta del Perú. Claro, pero estas entrevistas a Barata, entonces queden en suspenso, porque finalmente no se sabe si se van a realizar con esta remoción de los fiscales. No están en suspenso. Se van a realizar el día 14 al día 18, es lo que está programado hasta el día de hoy, y insisto, no hay ni un solo tema, porque tenemos la agenda en la mano y ha sido publicada también en un diario de circulación nacional, en el sentido de qué es lo que se va a tratar del día 14 al 18. No hay ningún tema que se relacione con aportes de campaña en que podría estar involucrada la empresa Odebrecht. ¿Van a coger entonces? Sí, van a coger entonces este proyecto de ley, van a revisarlo como usted señala, congresista Tubino. Pero por supuesto, como corresponde, todos los proyectos de ley son revisados en el Congreso, pero lo primero que se tiene que ver es si ese proyecto de ley está enmarcado en la Constitución Política del Perú, porque acá hay que tener un tema clarísimo, que estamos frente a una institución autónoma, de acuerdo a lo que indica la Constitución. ¿Qué es vivir en democracia? Respetar la Constitución y las leyes, y eso es lo que queremos hacer en el Congreso. Ok, congresista Tubino, muchísimas gracias por esta comunicación con N Noticias. Conversábamos con el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, y también tenemos en la línea telefónica a Alberto Quintanilla para que nos comente sus impresiones sobre este proyecto de ley aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, pues que declara en emergencia al Ministerio Público. Señor Quintanilla, buenas tardes y feliz año. Muy buenas tardes y feliz año. Me parece una iniciativa acertada la que ha tomado el Consejo de Ministros y está remitiendo al Congreso de la República este proyecto de ley que declara en emergencia al Ministerio Público. Es parte de sus atribuciones y lo hace en función del artículo 107 de la Constitución y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Tendrá que tener un tratamiento prioritario por el Congreso de la República y no podemos mantener una posición de indiferencia o postergación ante este grave problema suscitado por la remoción de los dos fiscales que tenían que ver con el proceso de investigación de los hechos de corrupción de Lavajato, producidos ayer por el fiscal de la Nación Chávarri. Ahora, el congresista Tubino y el congresista Víctor Andrés García Belaúnde toman como una amenaza este tema o esta figura nuevamente, ¿no?, en el tapete de la cuestión de confianza que le ha señalado el presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo lo toma usted? No es ninguna amenaza, es parte de las atribuciones, o sea, recordar de que uno tiene que, como alternativa, recurrir a lo que establece la Constitución. No es ninguna amenaza, está establecido en la Constitución y en la ley. Hay que tomar las cosas con calma y asumir las cosas con responsabilidad. Lo que sí hay que reconocer que es irresponsable que la subcomisión de acusaciones constitucionales, presidida por el congresista César Segura del Fujimorismo, mantenga 4 acusaciones constitucionales en contra de Pedro Gonzalo Chávarri varios meses sin ser tratados, por pretexto de que tienen que guardar
cola por el momento de su presentación. Eso nos parece inadmisible. Claro, y esto sumado al tuit del fiscal de la Nación que dice que descarta cualquier tipo de complacencia con algún partido político y o grupo de poder. Esto ya la población que ha salido ayer a la calle a protestar por la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez ya no le creen. O no le creen desde hace mucho tiempo. El fiscal de la Nación, como cualquier autoridad, tiene que actuar de acuerdo a ley y también actuar con legitimidad, es decir, responder a las expectativas que tiene la población sobre el tratamiento de determinados temas. Y en la decisión de haber removido a los fiscales, yo creo que ha cometido algunas infracciones, no solo constitucionales, sino incluso de tipo penal, porque las resoluciones de remoción tienen que ser sustentadas. Y en segundo lugar, el fiscal de la Nación puede, es cierto, nombrar a los fiscales que vean cuáles o determinados casos, pero también tiene que sustentar y tiene que respetar el principio del fiscal natural y el principio de que el fiscal que se aboca a una causa solo puede ser removido por causa justa y no por cualquier arbitrariedad. En este caso de decir de que administrativamente no le ha guardado la jerarquía o no ha respetado la jerarquía. Son cuestiones personales, ¿verdad? Son cuestiones absolutamente personales que nada tienen que ver con el tema jurisdiccional. El fiscal de la Nación habría invadido temas jurisdiccionales y ahí sí estaría cometiendo delito. Claro, congresista, ya luego de la presentación y de pasar por la Comisión de Justicia o de Constitución y luego ya aprobado por el Pleno del Congreso de aprobarse este proyecto de ley, ¿cuál sería el procedimiento o los pasos a seguir? Bueno, mañana lo ha anunciado el presidente que lo va a presentar a la 1:00 de la tarde, será remitido inmediatamente a las comisiones respectivas, que me imagino es Justicia y Constitución, las cuales deben darle el tratamiento que señala el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es un carácter preferencial, y hacerlo y dictaminarlo con la rapidez del caso que el caso requiere, ¿no? Claro, pero ¿qué sucede si es que el Pleno aprueba este proyecto de ley? ¿Qué sucedería? Bueno, si es que hay que leer el contenido del proyecto de ley, se declara en emergencia y reorganiza el Ministerio Público y ahí verá cómo se va a desentrampar la actual situación que existe de crisis al interior del Ministerio Público. Recordemos que los 5 fiscales... Tendrían que sacar al fiscal Pedro Chávarri del cargo, de todas maneras. Si es que el proyecto de ley contempla de que sean removidos o nombrados nuevamente todos los fiscales de la Nación o varía su número, ya se verá la aprobación final del contenido, pero lo que es cierto es de que no podemos seguir con un fiscal de la Nación que actúa ilegalmente e ilegítimamente. Claro, y cuestionado en todo caso. Muchísimas gracias, congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú, por esta comunicación con N Noticias. Estas han sido parte de las reacciones en torno al anuncio del presidente Martín Vizcarra, pues de la aprobación en Consejo Extraordinario de Ministros del proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. Hay un tuit también de la vicepresidenta Mercedes Arauz que señala lo siguiente: apoyo proyecto de ley aprobado esta tarde en Consejo de Ministros que declara en reorganización Fiscalía del Perú y pedido del presidente Martín Vizcarra para que el Congreso agende el tema de inmediato en legislatura ampliada. La lucha contra la corrupción es prioridad, señala con signos de exclamación la vicepresidenta Mercedes Arauz. Apoyo proyecto de ley aprobado esta tarde en Consejo de Ministros que declara en reorganización la Fiscalía del Perú y pedido del presidente Martín Vizcarra para que el Congreso agende el tema de inmediato en la legislatura ampliada. La lucha contra la corrupción es prioridad, así también lo ha señalado el presidente de la República, quien ha llamado pues a todos los peruanos a enfrentar este reto de lucha contra la corrupción con esperanza para crear oportunidades para todos los peruanos y para crear un país justo para nuestros hijos. Tenemos también en la línea telefónica al vocero de Alianza para el Progreso, Eloy Narváez, para que nos comente sus impresiones. Adelante, congresista. Buenas tardes. Bueno, efectivamente he escuchado al presidente de la República. Creo que ha tomado una decisión acertada. Corresponde al Congreso de la
República estar a la altura de las circunstancias que vive el país ante una decisión totalmente errada de parte del señor Chávarri, que ha convulsionado socialmente a nuestro país y que nos puede llevar a consecuencias impensables. Ante esa situación, los de APP, que hemos estado siempre alineados en la lucha contra la corrupción, obviamente vamos a poner todo nuestro esfuerzo, y exhorto a todos los congresistas, especialmente a la mayoría del Congreso, para que podamos actuar rápidamente pensando en el país y solucionemos este impasse. Claro, el presidente ha dicho con carácter de urgencia, ¿no? Luego de la presentación el día de mañana en el Congreso. ¿Qué significa este carácter de urgencia? O sea, ¿cuántos días tendría que programar el Congreso para ya ver o discutirlo en el Pleno del Congreso? Yo no dudo de que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, va inmediatamente disponer de que esto pase a la Comisión posiblemente de Justicia, y cosa que tampoco no es necesario, porque puede haber un acuerdo de exonerarlo en una junta de portavoces para que vaya de frente al Pleno, y debatimos en el Pleno, y en pocos días puede estar aprobándose este proyecto de ley para que demos una solución a una institución que es verdad que es autónoma, pero que no queda otra salida. Mediante esta ley sí podemos actuar dentro de lo que del marco constitucional, y sobre todo hacer que los actuales fiscales supremos que están ahí sean retirados y provisionalmente por un tiempo se ponga a nuevas autoridades y iniciemos un proceso de reorganización, respetando obviamente la autonomía que debe tener el Ministerio Público. Claro, una institución que ya no puede más, como señala el fiscal, el ex fiscal supremo Avelino Guillén, que señala que la Fiscalía ha tocado fondo, ya está tocando piso con este tema de los cuestionamientos, y ahora con la remoción, pues, de la decisión de Pedro Chávarri de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Hay que tener en cuenta que lo que ha planteado el presidente de la República es decirle al Congreso, bueno, yo presento mañana el proyecto de ley, está en la cancha de ustedes, tomen una decisión que sea concordante con la emergencia que vive el país en un momento donde la investigación se está llevando a cabo y que se corre el riesgo de que todo lo avanzado se vaya al tacho. Y eso en la lucha contra la corrupción no podemos permitir. Y añade el presidente y dice, muy bien, si no actúan, me van a obligar a poner una cuestión de confianza. Y eso significa eventualmente el cierre del Congreso, cosa que estaría bien. Si los congresistas que hemos sido elegidos por el pueblo no tomamos conciencia que hay un clamor mayoritario de la población del Perú que está asqueada de la corrupción y ve que sus representantes elegidos por el pueblo no actúan en concordancia con lo que aspira la población mayoritaria, entonces no tendría razón de ser que la continuidad del Congreso actual, y mejor se cierra, y pensando en que prioridad número uno es la lucha contra la corrupción. Claro, entonces usted no lo ve como una amenaza, ¿no? Como señala el congresista Tubino o García Belaúnde, el tema de cuestión de confianza. No, más bien yo lo veo como una salvación, porque el primero está el interés nacional, el primero está nuestro país, primero está la dignidad de nuestro país. No podemos por nada estar pensando en que porque estamos en un cargo coyuntural podamos priorizar intereses de grupo o intereses personales y poner los intereses nacionales por debajo de estos apetitos de carácter personal o grupal. Eso de ninguna manera. Creo que en Fuerza Popular y también hay buenos congresistas, que yo los conozco, muchos congresistas de provincias, que también están hartos porque hay un pequeño grupo que quiere hacer lo que le da la gana, y es hora de demostrarles que primero es el Perú. Claro que sí, congresista, y queda claro que desde Alianza para el Progreso pues apoyarían este proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. Totalmente, yo estoy seguro que va a ser así, porque acá no hay dudas y hay que estar todos unidos, y no hay que no se trata de enfrentarnos tampoco entre peruanos. Simplemente el señor Chávarri tomó una mala decisión y creo que hay que corregir eso, porque de lo contrario, todo el esfuerzo que se ha hecho sobre esta lucha contra la corrupción, vuelvo a decir, va a volver a foja cero. Y los corruptos van poco a poco copar los poderes del Estado, y eso no es bueno para nadie, porque la pobreza y todo va a aumentar. Necesitamos autonomía, sí,
pero con gente decente. Ok, congresista, muchísimas gracias por esta comunicación. Era el vocero de Alianza para el Progreso, Eloy Narváez. Ustedes ya han escuchado entonces estas reacciones y quiénes ponen por encima los intereses del país y quiénes no. Saquen sus propias conclusiones. 6:30 de la tarde, hacemos una pausa y regresamos con más. De la Nación, Pedro Chávarri. Katia. Sí, Omar, y esta es una de las tantas marchas ya anunciadas. La coordinadora de Derechos Humanos también ha anunciado una marcha para este jueves y como tú lo señalas, este grupo de personas que están protestando desde ayer, pues ha anunciado una marcha para mañana miércoles. Esta sería la tercera marcha. Y el punto de concentración sería la Plaza San Martín. Efectivamente, y ellos estarían nuevamente dirigiéndose hacia la sede del Ministerio Público para de alguna manera expresarle al titular de esta entidad, al fiscal Pedro Chávarri, su rechazo precisamente por esta decisión de retirar a estos dos fiscales. Ellos exigen justamente con carteles contra la corrupción. El pueblo se organiza, Chávarri, vete de la Fiscalía y de alguna manera las posiciones en contra. Señora, buenas tardes. ¿Incómoda por la decisión del fiscal? Señora, habla. ¿Incómodo, señor, por la decisión del fiscal Chávarri? Totalmente incómoda e indignado. Creemos que esto es un golpe de Estado de parte del afrofujimorismo y en ese sentido ha salido espontáneamente el pueblo peruano a rendir su homenaje y su apoyo al fiscal Domingo Pérez como al fiscal Vera Barba. Entonces estamos en las calles exigiendo la reposición y pidiendo que Vizcarra cierre el Congreso, que ese Congreso ya no nos representa. Y van a continuar con las movilizaciones. Sí, el día de mañana a las 5 de la tarde nuevamente nos estamos convocando en la Plaza San Martín. ¿Qué le parece la medida del presidente de la República de solicitar que se declare en emergencia justamente la Fiscalía de la Nación? Me parece una buena medida. Ahora vamos a ver si el Congreso mayoritario del Fujimorismo y el APRA aprueban ese planteamiento, esa propuesta de ley del presidente. Nosotros apoyamos esa propuesta. En segundo lugar, queremos que el voto de confianza también es una posición importante, porque lo único que le queda al presidente es cerrar el Congreso. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la posición justamente de las personas que participan en esta marcha, nosotros los acompañamos justamente y estamos llevando esta transmisión de Canal N precisamente en rechazo, esta manifestación en rechazo de la medida del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, de retirar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vera Barba de las investigaciones que se realizan en el caso Lava Jato. En estos momentos están doblando por otro lado, bueno, la Policía Nacional nos está impidiendo justamente la móvil para que pueda pasar. Bueno, ellos se están trasladando en estos momentos. Vamos a cortar de alguna manera un poco la transmisión. Ellos siguen avanzando, van a ir hasta el Jirón de Estados Unidos y nosotros vamos a seguir prácticamente este recorrido. Vemos ahí que todavía la gente está llegando con pancartas, con carteles, con algunos bombos expresando esta posición de apoyo a los dos fiscales que han sido destituidos prácticamente de sus funciones, y en estos momentos ellos van a continuar hacia la Procuraduría. Vamos a cortar momentáneamente la transmisión para tratar de seguirlos un poco y desinstalar nuestros equipos, y retornamos en breve contigo, Katia, en estudios.
Muchísimas gracias, Omar Jordán, por esta información. Entonces, este grupo de personas que están protestando en contra de la decisión del fiscal Pedro Chávarri de remover de sus cargos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez Gómez, están yendo precisamente al local de la Procuraduría, donde a las 7:30 estaba previsto que ambos fiscales removidos pues ofrezcan una conferencia de prensa. Vamos a seguir nosotros con más información, son las 6:55 de la tarde. En junio del 2018, el arzobispo de Huancayo fue nombrado como nuevo cardenal de la Iglesia Católica. Identificado con la masonía, Pedro Barreto Jimeno lleva más de 50 años de labor pastoral y de manera frontal ha salido a rechazar los actos de corrupción en los que se ven envueltos los políticos del país. Su ilusión de ser marinero o piloto quedó de lado cuando a los 16 años se convenció que servir a la iglesia era su vocación. Una experiencia vivida con comunidades indígenas amazónicas determinó su labor sacerdotal y a los 74 años se convirtió en el nuevo cardenal de la Iglesia Católica del Perú. En realidad me quedé de estar aquí juntos en el aula Pablo VI, el día en que he sido creado cardenal, mi querido hermano Pedro Barreto. Tras su retorno del Vaticano, fue recibido por cientos de fieles católicos del Perú. En medio de festejos visitó iglesias y congregaciones católicas de la Arquidiócesis de Huancayo, su sede. Pedro Barreto Jimeno ha destacado por su lucha por la defensa del medio ambiente, su presencia en las zonas rurales y su compromiso con la Amazonía. Que la Amazonía no solamente es vegetación, son personas que viven ahí, son culturas que nos enseñan muchísimo a cuidar el agua, a cuidar la tierra. En la Amazonía más les importa ser que tener. Ante la crisis política desatada en el país, el cardenal Barreto ha sido frontal en sus declaraciones. Se mostró a favor de una reforma en el país. Ha llegado el momento de decir basta a las palabras, solamente decir contra la corrupción. No, hay que actuar y actuar ahora. Le dijo no a la reelección de congresistas. Ha cuestionado a los jueces y fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura por los audios. Que lo único que hacen es sacar a luz la podredumbre de nuestra sociedad. También sacó al frente a los expresidentes que quieren huir de la justicia. Y yo me pregunto, ¿qué diría Jesús en este momento? ¿Qué haría? ¿Se callaría? ¿Hablaría? ¿Y qué diría? El cardenal Barreto, jesuita como el Papa Francisco, asume que los desafíos actuales de la Iglesia son la lucha contra la pobreza y la corrupción de donde venga. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha marcado la pauta de las noticias internacionales en el 2018. Entre hitos históricos y ataques frontales a la prensa, recordemos cómo ha sido su segundo año en el despacho Oval. Hizo historia con este apretón de manos y dio mucho de qué hablar con este otro. Pero lejos de ser amistoso el segundo año de presidencia de Donald Trump, fue una guerra sin cuartel contra todo y contra todos. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Prensa, jueces, ex rivales de las presidenciales, ex asesoras de la Casa Blanca y supuestas ex amantes hicieron frente único contra el presidente tuitero. Well, when you report fake news, when you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Pero para muchos fue Donald Trump quien se convirtió en el enemigo número uno de este otro pueblo, el de los centroamericanos que buscan desesperada, aunque ilegalmente, volverse estadounidenses.
Para cerrarle el paso desplegó su ejército y tras sobrevivir a 2 shutdowns en enero y febrero, de cara a la Navidad amenazó con cerrar nuevamente el gobierno si no logra una partida presupuestaria para el muro y la frontera con México. If we don't get what we want, one way or the other, whether it's through you, through a military, through anything you want to call, I will shut down the government. Okay, fair enough. And I am proud, and I'll tell you what, I am proud to shut down the government for border security, Chuck, because the people of this country don't want criminals and people that have lots of problems and drugs pouring into our countries. Donald Trump quiere su muro, pero el que se ha levantado tras las elecciones de medio mandato es el de los demócratas y en el Congreso. Si bien el 6 de noviembre consiguió mantener la mayoría en el Senado, algo que un presidente en ejercicio no lograba desde 2006, Trump la perdió en la Cámara Baja, que se instalará en enero 2019. Fue un año en el que el inquilino de la Casa Blanca sufrió bajas en el despacho Oval y logró más enemigos que aliados, pese a sus logros. El continente entero cerró filas contra sus políticas proteccionistas y las alianzas vacilaron con la guerra de aranceles. Pero el PDI de Estados Unidos siguió creciendo y su administración logró la tasa más baja de desempleo de los últimos 17 años. Y si bien ahora en plena escalada armamentística y con el Tratado de No Proliferación Nuclear en vilo hay quien revive escenas de la Guerra Fría en el Caribe, Trump demostró que sabe aliarse y ganar. El 14 de abril no hubo ultimátum alguno. I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. En apenas 70 minutos, Estados Unidos, Reino Unido y Francia dispararon 105 misiles contra el corazón del programa de producción, almacenaje y despliegue de armas químicas en Siria. Una demostración de fuerza que ni el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pudo evitar y que sin dejar bajas entre los civiles evitó una escalada tras la masacre de Douma. Washington, a diferencia de mayo de 2003, esta vez pudo decir misión cumplida. Pero las armas, por eficaces que se demostraron en Siria, le pasaron una factura muy alta en Estados Unidos. El día de San Valentín. Buenas noches a todos nuestros seguidores de esta página, un peruano más. Hay en canal de YouTube también. Hay un tema muy importante. José Domingo Pérez y Rafael Vela van a dar conferencia de prensa, así que vamos a volver con otra transmisión. Hay que estar alerta sobre todo y vamos ahora mismo a hacer la transmisión. Así que fuerte abrazo, cuídense, volvemos con otra transmisión. Suscríbanse a nuestro canal.